vigente hasta el 31 de diciembre del año 2016. También vamos a hacer una visión general, una explicación global de qué sería la tributación a contar del 1 de enero del año 2017, según la reforma tributaria de la ley 20.780. En primer lugar, hay que establecer de que el mayor valor y lo que es renta es la diferencia entre el precio de venta y el costo. Eso es lo que se considera renta para efectos tributarios. Ahora, ¿cómo se determina el costo? Hay una serie de matices que vamos a ir comentando a lo largo de esta presentación. El régimen aplicable para el mayor valor, es decir, para la renta, la enajenación de estos bienes, puede ser de tres tipos: un régimen general, un régimen especial e ingresos no renta. El régimen general es la tributación ordinaria, es decir, cuando el mayor valor se afecta con el impuesto de primera categoría y también va al impuesto global complementario. Si el contribuyente que está realizando la enajenación es una empresa, por ejemplo, va a pagar el impuesto de primera categoría y los dueños de esta empresa van a afectarse con el impuesto global complementario cuando realicen el retiro o perciban la distribución de los dividendos de esa empresa. En cambio, si el que enajena la acción es una persona natural, él va a pagar el impuesto de primera categoría y global complementario en su mismo formulario de impuesto. El régimen especial es un régimen que se aplica cuando se cumplen ciertas características y en reemplazo del régimen general. Este régimen está vinculado con el artículo 18 y con el artículo 17, número 8, inciso tercero, por ahí está establecido que se aplica en este caso a la renta un impuesto de primera categoría en carácter de único, es decir, no va al impuesto global complementario, solo paga el impuesto de primera categoría. Este régimen va a quedar derogado, va a tener vigencia solamente por este ejercicio 2016. Y el ingreso no renta es lo que está establecido en el artículo 107 y también un resabio que queda de la modificación que se hizo a la ley de la renta en el año 1983-1984 con la ley 18.293. Para establecer el régimen general o el régimen especial, lo fundamental es establecer si el contribuyente realiza la enajenación de acciones de una forma habitual. La habitualidad está mencionada en el artículo 18. Vuelvo a insistir, artículo que va a quedar derogado a partir del próximo año. ¿Qué se entiende por habitualidad? ¿Cómo se determina el concepto de habitualidad? El concepto que ya dije es fundamental porque de esa manera podemos determinar si se aplica el régimen general o régimen especial. El concepto de habitualidad no está definido en la ley de impuesto a la renta. Por lo tanto, tenemos que remitirnos a las normas de remisión y empezar a ver qué norma jurídica establece el concepto de habitualidad. No hay ninguna norma tributaria específica, por lo tanto tendríamos que irnos al diccionario de la Real Academia. Impuesto Interno hizo este ejercicio y llegó al concepto que habitualidad es algo que se hace en forma reiterativa. Esa definición no nos ayuda mucho para ver la tributación en este caso. Por lo tanto, se entiende que el concepto es habitual cuando constantemente está vendiendo acciones. Ahora, existen algunos parámetros, algunas acotaciones a esta repetición que está establecido por ley, o hay algunas presunciones de derecho, algunas presunciones legales, o la misma legislación establece, le otorga la facultad al Servicio de Impuesto Interno para determinar cuándo es habitual o no el contribuyente. Pensemos las presunciones. Las presunciones, hay dos tipos de presunciones: la presunción de derecho y la presunción legal. La presunción de derecho es cuando el legislador dice se presumirá de derecho, con esa frase específica. De esa manera no hay forma de probar lo contrario. Si el legislador dice que se presumirá de derecho, no hay nada más que hacer y ahí nomás quedamos y se cumple lo que se dice, se es habitual. No hay prueba en contrario. En cambio, si el legislador dice se presumirá, así nomás, se presumirá que el contribuyente es habitual, el contribuyente puede demostrar lo contrario. Ahora, si la ley dice, ahí tenemos la presunción de presunción legal. En materia de enajenación de acciones, la presunción de derecho
solo se aplica para la enajenación de acciones que están definidas en el artículo 23A de la Ley de Sociedades Anónimas, que establece una situación muy particular cuando las sociedades anónimas en determinadas condiciones pueden adquirir acciones propias. Por ejemplo, el Banco de Chile puede comprar acciones del Banco de Chile, pero las tiene que vender en un lapso determinado. Esa enajenación siempre va a ser habitual. Y el otro caso de la determinación de habitual es por la facultad que tiene el Servicio de Impuesto Interno otorgada por la ley para determinar que determinadas situaciones son o no son habituales. Y en el caso, el mismo legislador dice que el contribuyente puede demostrar lo contrario. En la práctica, esa facultad que tiene el Servicio de Impuesto Interno se convierte en una presunción legal. Ahora, el Servicio de Impuestos Internos estableció a través de su circular 158 del año 1976 ciertos parámetros para determinar cuándo se es habitual y cuándo se es no habitual en la enajenación de acciones. La ley establece que tiene que considerar el conjunto de circunstancias previas o concurrentes, y ese conjunto de circunstancias previas o concurrentes por interno lo ha interpretado como cuando la actividad principal del contribuyente, es decir, el giro principal, es comprar y vender acciones, el contribuyente va a ser habitual por giro. Si no está por el giro principal, pero hay unos giros secundarios que dice que el contribuyente va a comprar y vender acciones, también va a ser habitual por giro. Si no dice el giro principal ni los secundarios, pero sí está facultado el gerente general para comprar y vender acciones a nombre de la empresa, es habitual por giro. ¿Por qué se razonó eso? Porque eso es lo que inspiró a los fundadores. Y de esa manera, por la fundación, por la inspiración de los fundadores de la empresa, el contribuyente es habitual en este tipo de transacciones. Cuando estamos un contribuyente por giro habitual, no importa el número de operaciones ni el lapso en que se realicen, siempre va a ser habitual. La misma circular establece una serie de situaciones que tienen que tener en consideración los fiscalizadores para poder determinar si el contribuyente es o no es habitual, si no ocurren las situaciones anteriores, es decir, no es contribuyente no habitual por giro. Si en un mismo ejercicio comercial se producen compras y ventas de acciones, la habitualidad no podrá apreciarse por las solas compras o las solas ventas. El lapso que ha mediado entre la venta y la compra se debe distinguir si fue con carácter rentístico o para la reventa. Si a la fecha de compra y a la venta se realiza la transacción a un precio menor que el de mercado, esto ilustra que el ánimo no es el lucro. La necesidad o motivo que tuvo el contribuyente para adquirir tales valores. Si tenía otro giro, se debe consultar las razones para distraer los recursos. Motivos para la venta, si fue la baja rentabilidad y fue para comprar otros títulos más rentables o para especulación. Número de operaciones de cada año. Estos, como les digo, son criterios que están establecidas en la circular y por lo tanto son obligatorios para los fiscalizadores para ponderar si el contribuyente hizo la transacción en forma habitual o no, cuando no está establecido o no se aplica el criterio del giro. Esto es un cuadrito resumen. Si el contribuyente es habitual, se va a generar una renta ordinaria y se va a afectar con la tributación general, es decir, primera categoría y global complementario o adicional. Si es no habitual, se va a generar una renta especial, que no es la renta ordinaria, es decir, la tributación especial, que solo se va a aplicar el impuesto de primera categoría en carácter de único. Como esta situación para determinar el mayor valor en la enajenación de acciones es tan complicada, tiene tantos detalles, para hacerlo un poquito más didáctico, yo hace mucho tiempo establecí lo que llamé las hipótesis de tributación, que es una especie de checklist, en la cual si ustedes se enfrentan a una enajenación, a una transacción, van analizando todos estos puntos y van viendo qué tributación se podría aplicar. No son hipótesis perfectas, no son hipótesis totalmente que se aplica una y se dejan de aplicar todas, sino que algunas se van contradiciendo, unas tienen más peso que otras. Es como un resumen de todas las transacciones que se podrían aplicar. Ahora, este término hipótesis de tributación yo lo apliqué hace mucho tiempo, ya como del año 98, que estoy haciendo clases viendo este tema. Y hablaba esto de hipótesis de tributación. Mucho gusto me dio cuando el Servicio de Impuesto Interno, cuando sacó unas últimas circulares en enajenación de acciones, hablaba de hipótesis. Tal vez me escucharon
la herramienta eléctrica que yo ocupaba. Bueno, dejemos las flores de lado y veamos esta hipótesis. La primera hipótesis es de si ustedes se encuentran en un contribuyente que enajenó una acción, ustedes tienen que ver si fue habitual o no, es decir, por giro, si fue habitual por giro. Si es habitual por giro, en primera conclusión que podemos llegar es que es una renta ordinaria, se va a afectar con primera categoría y global complementario. Ahora, si no es habitual por giro y entre la compra y la venta pasó menos de un año, la renta es ordinaria. Ahora, si no es habitual y entre la compra y la venta pasó más de un año, la reserva especial. Esto es lo que está establecido en la ley. Ahora, si opera un relacionado, es una renta ordinaria. ¿Qué se entiende por relacionado? Esto está establecido en el artículo 17, número 8, los incisos siguientes de ese artículo, de la letra A, B, C, D, después viene esta mención, donde se entiende que relacionado es cuando el que vende es dueño del que compra. O sea, si pensemos, este caballero que está ahí con los pies arriba de la mesa, es accionista, vendió acciones de una sociedad que él tenía, de una sociedad anónima A, y se las vendió a una sociedad B, pero esa sociedad B, él también era dueño. O sea, el vendedor era accionista de la empresa compradora. Esa venta está relacionada. Y ahí da lo mismo el plazo entre la compra y la venta. Da lo mismo si ese caballero es o no es habitual la compra y venta de acciones. La venta siempre va a ser habitual. Por lo tanto, si el vendedor es socio de la empresa compradora, si el vendedor es accionista de la empresa compradora, siempre va a haber una relación. Esta relación se ha entendido el Servicio de Impuesto Interno que es una relación patrimonial, es decir, el dueño, el comprador, dueño del vendedor. Pero si el que vende, el que vende es hijo del comprador, es decir, la sociedad le vende acciones a un accionista de la sociedad, no hay relación. Esto es de arriba hacia abajo. O sea, si pensemos que una casa matriz, por ejemplo, le vende acciones a su empresa filial, esa venta está relacionada. Pero si la empresa filial le vende acciones a su casa matriz, no está relacionado. Otra hipótesis es la que está contenida en la circular 158 del año 76, que dice que se vende más del 50% del patrimonio de la emisora o son acciones de complementación industrial. Ahí se genera una renta especial. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Hay un accionista, que puede ser una empresa o puede ser una persona natural, que es dueño de una empresa, de una sociedad anónima, por ejemplo de Amaneceres, si ponemos un nombre. Y este accionista es dueño de Amaneceres en más del 50% del patrimonio de Amaneceres. ¿Ya? Entonces este accionista que iba a vender acciones de Amaneceres antes de la venta es dueño de más del 50% de Amaneceres. Y vende acciones de Amaneceres. No quiero decir que venda el 50% del patrimonio de Amaneceres. No, vende acciones. 1, 2, 3, da lo mismo. Antes de realizar esa venta, el accionista era dueño de Amaneceres en más de un 50%. En esa venta de Amaneceres es no habitual, sin importar que el accionista tenga el giro de comprar y vender acciones. Esta es una excepción a la norma general que habíamos comentado, que todo inversionista, que todo enajenante de acciones que tenga por giro comprar y vender acciones va a ser habitual. En este caso, este accionista es habitual en la compra y venta de acciones, pero pese a ello, porque vende acciones de más del 50% a la empresa que está vendiendo, esa venta es no habitual. ¿Ya? Eso se aplica cuando yo soy dueño más del 50% y también cuando es de complementación industrial. ¿Qué significa eso? Si yo me quiero complementar industrialmente en una línea de producción, por ejemplo, compro acción de una empresa agrícola que produce harina, trigo, y compro acción de una empresa harinera que produce harina, y compro acciones de una empresa panificadora que produce pan, todo eso es la línea de producción del pan. Yo compré acciones de esas tres empresas, me complementé industrialmente, obviamente para influir los precios o tener alguna situación de control.
En ese caso, si yo vendo acciones de alguna de esa línea de producción, también soy no habitual, pese a que tenga el giro de enajenador de acciones. Esa sería la hipótesis del que se vende más del 50% del patrimonio de la empresa, que está contenida en circular 158 del año 76. Después nos vamos a otra que dice que soy no habitual y enajeno acciones adquiridas antes del 31 de enero del año 1984, ingreso no renta. ¿Qué pasó el 31 de enero del año 1984? Ustedes les podrán preguntar a sus padres o a sus hermanos, a sus tíos, qué procedía. A menos que fueran tributaristas, no sabrán lo que pasó. Lo que sucedió fue que ahí se publicó la ley 18.293, que fue la gran reforma tributaria que se estableció esta integración del impuesto de primera categoría con el rural complementario. Criterio que a mucha gente parece que no le gustó porque con la reforma tributaria del año 2014 lo eliminaron. Bueno, esa ley, que tenía 5 artículos nomás, tenía uno que modificó el artículo 7. En el artículo 7, como ustedes muy bien sabrán, se establece todos los ingresos que son ingresos no renta. Y dentro de los ingresos no renta está la enajenación de acciones. Pero ese tiempo, cuando una persona era no habitual en la compra y venta de acciones, generaba un ingreso no renta. No como lo que estamos estudiando ahora, porque cuando yo soy no habitual y genero un mayor valor, se afecta con impuesto de primera categoría en carácter de único. Antes del año 84, cuando yo no habitual y vendía acciones, aplicaba un ingreso no renta, no pagaba impuestos. Pero con la ley 18.293 se modificó eso y quedó como una renta especial. Antes de esa fecha era ingreso no renta. La misma ley 18.293 estableció que toda acción comprada en esa fecha se le respetaba la tributación y si hoy día se vende esas acciones, siguen siendo ingreso no renta, siempre y cuando el enajenante sea un contribuyente no habitual. Y llegamos al artículo 107. ¿Qué pasa con el artículo 107? Es un artículo muy caprichoso porque genera que el mayor valor es ingreso no renta. Es caprichoso porque para poder impetrar este ingreso no renta hay que cumplir requisitos a la fecha de adquisición de las acciones y a la fecha de la enajenación de las acciones. Es decir, si yo compro acciones cumpliendo los requisitos que vamos a repasar a continuación, puedo generar un ingreso no renta cuando lo venda. Pero cuando venda las acciones, voy a tener que respetar otros requisitos que vamos a ver a continuación. Requisitos al momento de la adquisición. La adquisición tiene que ser en uno de estos requisitos, que son excluyentes. Son distintas formas de adquirir acciones. Yo puedo adquirir las acciones en una operación de bolsa de valores del país, bolsa de valores autorizada por la Superintendencia de Valores y Seguros, que es lo más típico, en un proceso de oferta pública, adquisición de acciones regida por el título 25 de la Ley de Mercado de Valores, o colocación de acciones de primera emisión al constituir una empresa o aumentar su capital, colocación de canje de valores de oferta pública convertible en acciones, o en rescate de valores acogidos a las disposiciones del artículo 109. Vamos viendo por parte. Son distintas formas de adquirir acciones. Adquirir en una acción en una operación de bolsa es lo más inmediato, en la bolsa de valores, autorizada por la Superintendencia de Valores y Seguros. O en un proceso de OPA, que se llama Oferta Pública Adquisición de Acciones, que está en el título 25 de la Ley de Mercado de Valores. ¿Qué significa esto? La OPA es un proceso en el cual un accionista que quiere tener una posición preponderante en el patrimonio de una compañía tiene que hacer una serie de requisitos para poder comprar esa empresa. Primero tiene que hacer una junta accionista, tiene que pedirle autorización a todos los accionistas si están dispuestos a que él compre la empresa. Si le dicen que sí, se hace una OPA. Se hace público a través de un corredor y se dice: yo en tal fecha, entre tal fecha, voy a comprar acciones de esta empresa a un precio determinado. Y todas las personas fuera de bolsa, porque esta la OPA se hace fuera de bolsa, van y le venden las acciones a este individuo, a este inversionista. Eso es un proceso, como digo, que es reglado, no llegar y decir voy a hacer una OPA. Y cuando se cumplen esos requisitos, el inversionista que compra las acciones está cumpliendo un requisito
de adquisición, y que en el futuro, si compro los de enajenación, vamos a tener un eventual ingreso no renta. En colocación de acciones de primera emisión, cuando una empresa hace un aumento de capital para constituirse o cuando aumento de capital, son acciones de primera emisión, es decir que son nuevas, son acciones de pago que se llaman. Colocación de canje de valores de oferta pública. La legislación permite que algunos instrumentos de oferta pública, por ejemplo bonos, que se emiten, en determinado momento yo quiero un bono, pero en determinado momento ese bono se puede canjear por una acción. Entonces yo un pasivo lo convierto en patrimonio. Comprenderán, son operaciones bastante sofisticadas. Y el rescate de valores acogido a la exposición del artículo 109. ¿Qué significa esto? Resulta que yo soy inversionista de fondo de inversión. ¿Qué es un fondo de inversión? Es un patrimonio que se forma con el aporte de varios partícipes. Si ese fondo se disuelve y esa plata que yo opté para que el fondo invirtiera acciones, al disolverse el fondo yo puedo recuperar mi aporte o apropiarme de los bienes que fueron invertidos en ese fondo. Si esos bienes fueron invertidos en acciones y ese fondo disuelve, yo adquiero las acciones que te estaban. Esa es una forma de adquirir acciones. ¿Quién compró esas acciones? No las compré yo, las compró el fondo al cual yo invertí, fondo que se disolvió. En ese caso yo adquiero acciones y esas acciones se pueden acoger al 107. Cumpliendo alguna de esas formas de adquisición, yo puedo cumplir estos requisitos de enajenación y de esa forma puedo impetrar el 107. ¿Cuáles son las formas que yo tengo que respetar para enajenar las acciones? Independientemente de la forma de adquisición que ya las vimos. Tiene que ser enajenada en una operación de bolsa de valores autorizada por la superintendencia o en un proceso de oferta pública de adquisición de acciones o cuando se aporten títulos acogidos a lo dispuesto al artículo 109. Esas tres formas que yo acabo de leer, son excluyentes, son distintas formas de enajenación. La primera es la más fácil. Si yo compré y vendí en bolsa, 107, no hay ningún problema. Puedo adquirir en OPA y después vender en bolsa, 107. Ahora, en un proceso de oferta pública es a la inversa lo que vimos anteriormente, porque el que lanza la OPA es el que adquiere los títulos. En este caso, yo le voy a vender al tipo que lanzó la OPA mis títulos. Si yo vendo mis acciones en una OPA que se lanzó, yo puedo aplicar 107 porque es una forma de enajenación. Cuando se aportan títulos acogido el 109, esto es la inversa de lo otro, porque lo vimos anteriormente que yo tengo acciones y las adquirí porque el fondo de inversiones que yo invertí primitivamente se disolvió y me entregaron las acciones las cuales había invertido el fondo. Aquí a la inversa, yo tengo acciones y las aporto para adquirir cuotas de fondo de inversión. Entonces yo tenía acciones y las enajeno para adquirir cuotas de fondo de inversión. Esa es una forma de enajenación de acciones que se puede acoger al 107. Esas tres son tres formas. Hay más formas de adquisición, aquí solamente tenemos tres. Porque el último requisito que está acá abajo, que tenga presencia bursátil, es un requisito absoluto. Independientemente de cualquiera de estas tres formas de enajenación que yo haya tomado, tengo que respetar que tenga presencia bursátil en la fecha de enajenación. ¿Qué es la presencia bursátil? La presencia bursátil es que la acción tenga presencia ajustada mayor a 25% y que tenga market makers. ¿Qué es un market makers? Es un corredor que le presta un servicio a una emisor de acciones en el cual le asegura que su acción siempre va a ser líquida. Es un contrato que hay. Ahora, que una acción sea líquida significa que tenga presencia bursátil. ¿Y qué significa que tenga presencia bursátil? Que tenga presencia ajustada superior a un 25%. ¿Qué es la presencia ajustada? O sea, la presencia bursátil es un atributo que depende de otra cosa. Una acción tiene presencia bursátil cuando tiene presencia ajustada mayor a un 25%. ¿Y qué es la presencia ajustada? Es un porcentaje. Se cuentan 180 días hacia atrás. Por ejemplo, hoy día, un día X, hoy contamos 180 días de transacciones bursátiles atrás. 180 días. Y de esos 180 días se cuentan todos los días en los cuales se transaron más de 2000 UF, si no me equivoco. Un monto equivalente tanto de UFs. Entonces, si la transacción
durante esos 180 días se han transado un monto equivalente a 2000 UF, ese día tenía presencia, se cuenta. Entonces, de los 180 días, supongamos que en esos 180 días se contaron y hubo 123 días de transacciones bursátiles. Entonces 123 se divide por 180 y nos da 68%. O sea, la presencia ajustada de esa acción es 68%. Como es superior a 25%, esa acción en el día de hoy tenía presencia bursátil. Supongamos que otra acción en los 180 días se transaron solamente 10 días. 10 días dividido por 180 nos da escasamente un 5,6%. Por lo tanto, esa acción tiene presencia ajustada superior al 25%, por lo tanto no tiene presencia bursátil. Esa categoría de presencia bursátil es algo que se da todos los días, la bolsa lo está presentando en un informe. Por lo tanto, una información externa al inversionista se lo da a la bolsa. Yo vendo hoy día, esa acción tiene que tener presencia bursátil o haberla tenido 90 días hacia atrás. Con eso se cumple y te puedo ocupar el 107. Hay un detallito. Resulta que el costo de adquisición de las acciones siempre es precio por la cantidad, lo que yo pagué por la acción por el número de acciones. Pero cuando yo compro acciones de primera emisión y las compro antes del primer día de colocación, hay que determinar el costo con un pequeño detallito. El valor de enajenación es lo que yo vendí y tengo que comparar el valor libro de las acciones con el precio de enajenación. Esta diferencia es ingreso no renta. Este valor yo no lo pagué. Yo no pagué el valor libro, que yo lo que pagué fue el costo de adquisición, es decir, el precio por la... Supongamos que mi precio de enajenación fueron 1.000.000 de pesos, pero mi costo de adquisición fueron 500.000 pesos. Yo voy a generar ingreso no renta por el valor del 1.000.000 de pesos menos el valor del libro de las acciones. ¿Qué se entiende por valor libro de las acciones? Según lo que dice el artículo 41 de la ley de impuesto a la renta, que en realidad no está muy claro qué es lo que dice, pero sentido profesional, contable, nos dice que el valor del patrimonio capital propio tributario de la empresa dividido por el número de acciones. Eso nos da un ingreso no renta. Ahora, hay un valor que es renta entre el costo de adquisición y el valor de colocación. El valor de colocación es lo cual el mercado, cuando se emitieron las acciones, compraron las acciones. Y ese valor de colocación es un dato externo del inversionista. Por lo tanto, esta es una cuestión bastante complicada, porque si yo vendo acciones adquiridas antes de la fecha de colocación, voy a generar un ingreso no renta, pero solamente entre el valor de enajenación y el valor de libros de las acciones. Y puedo tener un ingreso renta, que sería la diferencia entre el valor de colocación y el monto que sea mayor. Este sería renta o este renta, todo esto. Es una cuestión bastante interesante que está en la ley, que todo el mundo lo pasa por alto, pero es importante tenerlo presente. Bueno, el 107 se mantiene con la reforma tributaria. Hay unas diferencias, pero en realidad lo que es en acción de acciones se mantiene. ¿Qué dice la reforma tributaria? Primero que todo, la vigencia de esto es a partir del 1 de enero del 2017. Es decir, todo lo que yo les he comentado hasta el momento se mantiene hasta este fin de año. Pero a contar del próximo año empieza a regir lo que les voy a decir a continuación. Una cosa importante, la enajenación se modifica el artículo 8 el número 8 del artículo 17 de la ley de impuesto a la renta, que dice que la enajenación a que se refiere el presente número regirán para las siguientes reglas: enajenación o cesión de acciones sociedades anónimas en comitida por acciones o derechos sociales, o sea, sociedades de personas. Es decir, todo lo que vamos a ver a continuación se aplica tanto para la enajenación de acciones como para la enajenación de derechos sociales, que son los títulos por los cuales se es dueño de una sociedad de personas. Eso ya estaba en la ley 20.630, por lo tanto todo lo que mencionamos anteriormente también se aplica para los derechos sociales. Por lo tanto aquí no se innovó con la ley 20.780. ¿Cómo se determina el costo? En este caso, el valor de enajenación menos el costo genera un concepto que solo es renta lo que supera el costo tributario, que es lo mismo que había anteriormente. Una cosa sería renta, no estaría afecto a ppm, y el otro que es renta sí estaría afecto a ppm. Ahora, el costo, ¿cómo se determina?
El costo se determina de una forma muy simpática. Es el valor corregido del aporte más menos las disminuciones. Si son acciones del 14A, se aplica lo que está en el registro 4A y menos los retiros del 14A de la reforma tributaria. Olvidémonos el 14A, eso lo podemos ver después, en otra presentación. Pero aquí el costo de adquisición es, como esto también influye en los derechos sociales, es lo que yo desembolsé primitivamente, más menos los aumentos o disminuciones de capital. Eso es solamente aplicable para los derechos sociales, porque las acciones queda claro que un aumento de capital es comprar otras acciones más. Por lo tanto, el costo de adquisición a raíz de la nueva reforma tributaria va a ser lo que yo desembolsé inicialmente y más la corrección monetaria. Ahora, ese mayor valor va a tener una tributación. Si entre la compra y la venta pasó menos de un año, va a ser una renta ordinaria, como que tenía anteriormente. Ahora, si la compra y la venta pasó más de un año, va a ser una renta especial, que solo se va a afectar el impuesto global complementario o adicional, lo cual no es ninguna gracia, porque si la renta es ordinaria, voy a pagar primera categoría, que se va a dar como crédito en el global complementario. Ahora, si pasó más de un año, igual voy a pagar global complementario, primera categoría. O si soy empresa, voy a pagar primera categoría. Pero si soy persona natural, sí voy a pagar global complementario. Entonces al final no tiene ningún atributo la cosa. Ahora, si soy una renta ordinaria, puedo pagar como renta percibida o devengada a elección. Es decir, yo puedo devengar, o sea, yo puedo decir, voy a pagar devengado o percibido. ¿Cuándo volará mi renta? La misma situación en el otro caso. ¿Qué quiere decir esto? De que yo puedo vender mis acciones, pero si no he percibido el dinero, puedo postergar esta tributación hasta cuando me paguen el dinero. Ahora, ¿quién vende acciones a plazo? Bueno, es otra cosa. Cuando estamos en el segundo caso, es decir, cuando pasó más de un año, yo puedo, si opto por devengar, considero devengado mi renta, puedo reliquear el impuesto global complementario. ¿Cómo es? Si se obtiene una renta especial y se decide una renta devengada, se reliquea el mayor valor considerando 2 a 10 años como máximo. Es decir, puedo reliquidar esa utilidad con mi global complementario durante los años que yo tuve la acción. Si yo estoy vendiendo una acción que la tuve 5 años, el mayor valor que estoy generando lo puedo afectar a mi global complementario, pero prorratearlo por los años que yo tuve, volver a liquidar mi impuesto único, mi impuesto global complementario, perdón. Y se toman como años las fracciones de meses. Esto es muy sencillo. El mayor valor determinado según el precio de venta menos el costo tributario se divide, lo vamos a liquidar en 2 años, por 2. Entonces tengo un mayor valor año 1, mayor valor año 2. Se divide por el valor de la UTM del año de la venta, se divide por la UTM de diciembre del año de la venta. ¿Qué voy a tener? Por ejemplo, 3 UTM. Esas 3 UTM la multiplico por la UTM del año de diciembre del año 1, el año anterior, y lo sumo a la base imponible de impuesto global complementario adicional. Y voy a tener una nueva base imponible. Esa base imponible determino el impuesto con la tabla del año y voy a tener un nuevo impuesto global complementario. Ese impuesto global complementario, nuevo impuesto, le resto el impuesto ya declarado y obviamente voy a tener una diferencia a favor. O sea, es un monto mayor porque el nuevo impuesto va a tener una renta que yo no había considerado. Esa diferencia se divide por la UTM de diciembre del año 1 y voy a tener un monto en UTM. Esa diferencia en UTM lo multiplico por la UTM de diciembre del año de la venta y voy a tener la diferencia en pesos que voy a tener que pagar en este año. Consideraciones generales. Se determina el mayor valor neto de todas las operaciones de acciones que se realicen en un ejercicio comercial. Es decir, las rentas ordinarias se juntan con las rentas ordinarias y las rentas especiales con las rentas especiales. Las pérdidas solamente se rebajan a las utilidades que corresponden.
Si el contribuyente que realiza esta operación no está obligado a llevar contabilidad completa, tiene que sumar los mayores valores en la enajenación de acciones, más patentes mineras y bonos, si es que tuvieran ese año, y si eso es inferior a 10 unidades tributarias anuales, es un ingreso no renta. Ahora, si ese monto total supera ese tope que les mencioné, todo es renta. Da lo mismo la situación, siempre va a ser una renta ordinaria si hay una venta a un relacionado. Y aquí las ventas a un relacionado son los mismos que habíamos visto anteriormente, en donde un socio vende el cedente, el vendedor y el comprador. Si el socio vende una sociedad de personas, si un accionista una sociedad anónima cerrada, y si un accionista de una sociedad anónima abierta más del 10%. Y aquí hay una innovación. Si yo vendo si el cedente tiene un interés con el comprador, con la que tenga interés, sea relacionado o del mismo grupo económico según los términos del artículo 96 al 100 de la ley de sociedad anónima. Esto es muy importante porque antiguamente habíamos dicho que yo era relacionado si tenía un interés patrimonial, y eso implicaba que el vendedor era dueño del comprador, pero nada decía con las relaciones familiares, es decir, si vende es pariente del que compra, o que vende es pariente del director de una empresa que le está comprando las acciones. Eso está establecido en el artículo 100. Salvo si el cónyuge o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad en personas señaladas a la letra C del artículo 100. Ahora, si yo vendo acciones a una empresa en la cual mi mujer es directora, ahí no se aplica relación. De tasación, la reforma tributaria también establece que el Servicio de Impuesto Interno puede aplicar su facultación según el artículo 64 del Código Tributario para todo tipo de transacción. Eso realmente es una exageración porque siempre puede aplicar esa facultad. Esto es la enajenación de acciones, que es bastante complicado. Yo les pido que vean esta presentación con calma y vayan viendo con algún ejercicio que vamos a ver más adelante.